Y voy a invitaros a que busquéis conmigo en Primera de Juan, capítulo 5. No quiero tomar tiempo y dejar que el Señor nos hable. Primera de Juan, capítulo 5 y verso 4. Samuel Langhorne Clemens, más conocido como Mark Twain, quien nació en Florida, Missouri, en 1835. Él fue un importante escritor, humorista y orador estadounidense, por ejemplo, autor de las aventuras de Tom Sawyer. Él dijo lo siguiente: los egipcios, los babilonios y los persas se elevaron, llenaron el planeta con sonido y esplendor. Después se adormecieron y desaparecieron. Les siguieron los griegos y los romanos, hicieron mucho ruido y se fueron. Otros pueblos han surgido y mantenido su antorcha en alto por un tiempo, pero esta, su antorcha, se quemó y ahora se encuentran en la penumbra o han desaparecido. El judío los vio a todos, los venció a todos y es hoy tal como siempre ha sido, sin exhibir ninguna decadencia, ninguna enfermedad a causa de la edad, ninguna debilidad de sus partes, ninguna disminución de sus energías. No decayó su alerta ni su mente agresiva. Todas las cosas son mortales menos el judío. Todas las otras fuerzas pasan, pero él permanece. ¿Cuál es el secreto de su inmortalidad?, se preguntó Mark Twain. Pues aquí tenemos una respuesta en Primera de Juan, capítulo 5 y verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Otra vez, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si quieres poner un título a este mensaje, por favor, llámalo así: la iglesia invencible. Todo lo que es nacido de Dios vence. Por eso el pueblo judío se distingue de los otros pueblos, porque nació de Dios. Dios es vencedor, lo hemos cantado, un rey vencedor. Y su ADN, su genética es de victoria. Por lo tanto, lo que nace de él también es vencedor y tiene una genética de victoria. Me gustaría que en esta noche creyéramos que somos vencedores en el Espíritu porque hemos nacido de Dios, que tenemos una fe victoriosa, que tenemos una genética de victoria. En Apocalipsis, a las 7 iglesias se les envía un mensaje, Jesús les envía un mensaje, pero siempre termina igual: el vencedor heredará estas cosas. El vencedor lo haré columna en el templo de mi Dios. El vencedor se sentará en mi trono. Así como yo también vencí, me senté en el trono de mi Padre. El vencedor, aquel que guarda mis obras hasta el fin. El que es fiel hasta la muerte. Así que los hijos de Dios, entre muchas cosas, nos podemos describir como vencedores. Dile al que está a tu lado: tú eres todo un vencedor, porque has nacido de Dios. ¡Aleluya! Y ahora vamos al texto que el Señor va a usar para enseñarnos en Segunda de Crónicas, capítulo 13. Segunda de Crónicas, capítulo 13. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 18. Espero que a nadie le canse leer la palabra de Dios, sino todo lo contrario. Vamos a ver una historia aquí del rey Abías. Segunda de Crónicas, capítulo 13. En el año 18 del rey Jeroboam, Abías comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén y el nombre de su madre era Micaías, hija de Uriel de Gibeá. Y hubo guerra entre Abías
y Jeroboam. Y Abías comenzó la batalla con un ejército de valientes guerreros, 400,000 hombres escogidos, mientras que Jeroboam se puso en orden de batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, valientes y fuertes. Estamos leyendo 2 de Crónicas 13 y ahora el verso 4. Entonces Abías se levantó en el monte Zemaraim, que está en la región montañosa de Efraín, y dijo: escuchadme, Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis que el Señor, Dios de Israel, dio a David el reino sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos con pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se alzó y se rebeló contra su Señor. Y se juntaron con él hombres indignos y malvados que prevalecieron sobre Roboam, hijo de Salomón, cuando Roboam era joven y tímido, y no pudo prevalecer contra ellos. Y ahora vosotros intentáis resistir al reinado del Señor que está en manos de los hijos de David, porque sois una gran multitud, y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No habéis echado fuera a los sacerdotes del Señor, los hijos de Aarón y los levitas, y os habéis hecho sacerdotes como los pueblos de otras tierras? Cualquiera que venga a consagrarse con un novillo y 7 carneros, aún éste puede llegar a ser sacerdote de los que no son dioses. Mas en cuanto a nosotros, el Señor es nuestro Dios y no le hemos abandonado. Y los hijos de Aarón sirven al Señor como sacerdotes, y los levitas en sus funciones. Y cada mañana y cada tarde queman holocaustos e incienso aromático al Señor, y el pan está colocado sobre la mesa limpia, y el candelabro de oro con sus lámparas para ser encendidas cada tarde. Porque nosotros guardamos la ordenanza del Señor nuestro Dios, pero vosotros le habéis abandonado. Y he aquí, Dios está con nosotros a la cabeza, y sus sacerdotes con las trompetas de aviso, para tocar la alarma contra vosotros. Oh hijos de Israel, no luchéis contra el Señor, Dios de vuestros padres, porque nada lograréis. Verso 13 de 2 de Crónicas 13. Pero Jeroboam había puesto una emboscada para llegar a ellos por detrás, de manera que Israel estaba frente a Judá y la emboscada estaba detrás de estos. Cuando Judá se volvió, he aquí que eran atacados por delante y por detrás. Clamaron pues al Señor, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los hombres de Judá lanzaron el grito de guerra, y sucedió que mientras los hombres de Judá lanzaban el grito de guerra, Dios hirió a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente los derrotaron con una gran matanza, y cayeron muertos 500,000 hombres escogidos de Israel. Así los hijos de Israel fueron humillados en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron, porque se apoyaron en el Señor, Dios de sus padres. Amén. Ahora vamos a estudiar un poquito esta victoria que a mí me parece muy importante. Pero antes quiero poneros algunos ejemplos de 3, para ser concreto de lo que el Señor nos quiere hablar, que lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y he titulado a este mensaje La Iglesia Invencible. Fíjate que tanto a Abraham, Isaac y Jacob se les hace una promesa, y es que iban a tener una gran simiente, una gran descendencia, y se les promete que la puerta de sus enemigos no iba a vencer a la puerta de ellos. Sabéis que las puertas representan a las ciudades, la fortaleza, la seguridad, la autoridad. Y lo que estaba diciendo ahí el Señor les estaba prometiendo es: si vosotros sois fieles a mí, el poder, la fuerza, la autoridad de vuestros enemigos no prevalecerá
sobre la puerta vuestra. Y esto se confirma definitivamente en nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La autoridad, las puertas, el poder del reino de las tinieblas no puede vencer a lo que Dios está edificando, a lo que ha nacido del costado de Jesucristo, que es su iglesia. ¿Puedes darle un aplauso al Señor? ¡Aleluya! Porque de nuevo, lo repito, Dios es vencedor. La luz siempre vence a las tinieblas. Dios es vencedor. El bien siempre vencerá al mal. Triste noticia para el diablo. El amor prevalecerá. El bien prevalecerá. Cristo reinará por los siglos de los siglos. Aleluya. Y si Dios es vencedor, lo que ha nacido de Dios tiene esa genética de victoria. ¿Cuántos han nacido de Dios aquí? Somos nacidos de nuevo. ¿Tenemos la fe? Esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice nuestra fe. Y la fe que nosotros tenemos no la hemos podido producir. ¿Cuántos han podido producir su propia fe? Un muerto no puede ver, ni escuchar, ni hablar, está muerto. Y nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos y hemos recibido el don de la fe, un espíritu de fe. Amén. Y esa fe que ha nacido de Dios es invencible, hermanos. Gloria a su nombre. Os remito a lo que nació de Abraham. Vosotros sabéis que la promesa era un hijo, pero un hijo que en definitiva iba a nacer de Dios, porque ni Sara podía ni Abraham podía. Entonces, Abraham quiso ayudarle al Señor por consejo de Sara o en acuerdo con Sara, y entonces se unió con la esclava egipcia, con Agar, y nació Ismael. Pero Ismael no nació de Dios, por milagro de Dios, porque en ese momento Abraham tenía todavía unos 80 años y podía tener hijos en ese momento en concreto, y Agar también podía, la joven esclava egipcia, y fue el hijo de la carne, de la fuerza de Abraham y de la fuerza de Sara también, que puso de alguna manera la idea, la iniciativa, fuerza humana y sabiduría humana, y nació Ismael. Sin embargo, cuando ya llega el hijo de la promesa, tenía Abraham 100 años. A Sara se le habían acabado las buenas ideas y no podía tener hijos. Y fue un milagro que abrió la matriz, y ya Abraham, en cuanto a tener hijos, estaba, dice Romanos capítulo 4, como muerto. Pero le creyeron al Señor, y eso también es el don de la fe. Dios les dio la fe para creer que poderoso era aquel que había prometido para cumplir lo que había prometido. Creyeron en esperanza, contra todo pronóstico. La ancianita amamantó a un hijo llamado Isaac. Y lo que nació de Dios fue lo que permaneció en la casa. Lo que nació de Dios fue lo que prevaleció sobre lo que nació del hombre. Otro ejemplo que os pongo es el de David y Goliat. David estaba en pacto circuncidado, y cuando vio al gigante dijo: no nos puede vencer, porque nosotros desde Abraham hemos nacido de Dios, y la señal es que estamos circuncidados en pacto. Él es un incircunciso, él no ha nacido de Dios. Nosotros hemos nacido de Dios, y lo que es nacido de Dios tiene la genética de la victoria, el ADN de la victoria. Y en esa fe fue David a enfrentar a Goliat. Otro ejemplo que también os quiero poner, no se encuentra en la Biblia, pero es la guerra de los 6 días. Por cierto, se han cumplido en junio 50 años de la guerra de los 6 días. Pocos conflictos tan cortos han tenido consecuencias tan grandes y duraderas. No fue un evento cualquiera. Esa guerra, la guerra
de los 6 días transformó Medio Oriente porque tuvo un impacto significativo en la política, en el mundo árabe, por supuesto en Israel, en la implicación de Estados Unidos en esa región del mundo, explicó Kenneth Stein, profesor de Historia de Medio Oriente y Ciencia Política en la Universidad de Emory en Georgia. La rápida victoria tomó por sorpresa incluso a los propios israelíes, que pasaron del temor a la euforia. Dijo el profesor Stein, Israel no tenía planes de ir a la guerra y obtener territorios árabes. El objetivo era golpear al ejército de Egipto de manera que ya no fuera una amenaza. Al leer las minutas, las crónicas de las reuniones que mantuvo el gobierno israelí durante la guerra y las semanas que le siguieron, se nota la incertidumbre que había acerca de qué hacer con los territorios que habían conquistado de manera sorprendente. Mirad qué amenaza se ciernó sobre Israel. La percepción de un conflicto inminente había estado en el ambiente durante varias semanas. El 14 de mayo, estamos hablando de 1957, el líder egipcio Gamal Abdel Nasser movilizó miles de soldados hacia la frontera con Israel en el Sinaí, este líder egipcio, y luego solicitó el retiro de la zona, que se fueran las fuerzas de paz de la ONU, porque era inminente una guerra. Perdón, esto es 1967, se cumplen 50 años, es 1967, me bailó un número. El 22 de mayo, Egipto bloqueó el paso de los barcos israelíes a través del estrecho de Tirán, cerrando el único acceso que tenía Israel al mercado asiático y también cortando el flujo de petróleo que recibía Israel de su principal proveedor en esa época, Irán. En mayo de 1967, las tropas egipcias y sirias se amontonaron en la frontera de Israel. Egipto cerró este estrecho de Tirán a los barcos y el presidente Nasser hizo llamados para lanzar a los judíos al mar. El estado de ánimo de Israel tenía en ese momento 19 años de edad, porque se constituyó en 1948. El estado de ánimo de la joven nación era deprimente, enfrentando a los ejércitos árabes bien equipados y entrenados por los soviéticos. La derrota era inminente. La frase de humor negro que todos comentaban en ese momento era que el último en salir no se olvide de apagar la luz. Los ejércitos, mirad qué alianza panarábica. Los ejércitos de Egipto, Jordania, Siria y Líbano, esto son palabras del líder egipcio Nasser, y dijo así, entrecomillado, los ejércitos de Egipto, Jordania, Siria y Líbano están en las fronteras de Israel para enfrentar el desafío. Detrás de nosotros están el ejército de Irak, Argelia, Kuwait, Sudán y toda la nación árabe. Este acto asombrará al mundo. Hoy sabrán que los árabes están dispuestos para la batalla. Ha llegado la hora crítica. Ya hemos llegado a la etapa de la acción y de la acción seria y de no hacer ya más declaraciones. El líder egipcio, esto lo dijo el 30 de mayo, el líder egipcio había dejado claro que en caso de guerra el objetivo no era otro que la destrucción de Israel, borrar del mapa a Israel. Pero no era el único. El entonces ministro de Defensa de Siria, Hafez al-Assad, padre del actual mandatario sirio Bashar al-Assad, anunció su disposición a comenzar el conflicto. Directamente dijo guerra. El ejército sirio, son palabras de este líder, el ejército sirio tiene el dedo en el gatillo y está unido al resto de los árabes. Creo que ha llegado el momento de comenzar una batalla de aniquilación. En vez de una derrota, Israel alcanzó una victoria rotunda. El 5 de junio a las 7:46 de la mañana, los aviones israelíes destruyeron completamente la fuerza aérea egipcia en tierra,
que no pudo ni despegar. En 6 días Israel triplicó su territorio, ganando la península del Sinaí, las alturas del Golán, la ribera occidental y, más preciso que todo el resto, la ciudad vieja de Jerusalén y el monte del templo. Ahora, ¿sabéis cuál era, según los expertos, la probabilidad de que Israel venciese a ese ejército, a esa alianza árabe que les había estrangulado? Era 1 entre 10 billones. Las probabilidades de victoria o de salir a salvo de ese conflicto era 1 entre 10 billones. ¿Sabes lo que es un billón? Es 1.000.000 de millones. Es un montón de ceros. Es una cosa que no vas a ver en tu vida. Pues tenían una posibilidad entre 10 billones con B de vencer. Ahora, el 26 de junio de 1967, el periódico Jerusalem Post saca este titular: huestes celestiales invisibles que no fueron vistas por hombres mortales visitaron a los israelitas cuando estaban amenazados con destrucción por los egipcios. Escuche. Cientos de camiones y vehículos armados se estropearon cerca del frente de batalla. El radar egipcio se dañó por completo. En el Cairo se escucharon las alarmas después que los aviones israelíes ya habían atacado los aeropuertos y volaban de regreso a casa. Sonaron las alarmas cuando ya estaban destruidos los aviones que ni siquiera habían despegado. Dice, en varias ocasiones se oyó decir que todo está bien, entre los mensajes que se oían de radio. Todo está bien, pero los aviones israelíes ya se estaban aproximando al blanco. Las tropas que retornaban del frente en la península del Sinaí hablaban de una falla de los militares estrategas y fallas constantes en las comunicaciones, en las radios y los mensajes. Columnas de camiones y tanques quedaron abandonados por falta de combustible y repuestos. ¿Usted se cree que va a ir uno a la guerra sin echarle gasolina al tanque? Egipto tenía algunas de sus tropas élite de ataque en el desierto de Sinaí, veteranos de la campaña del Yemen, porque esta era la tercera guerra entre árabes e israelíes. La mayoría de estas unidades fueron destruidas. ¿Saben? Israel se apropió de 2.000 millones de dólares en tanques, armas y municiones. Así estaba armado el ejército árabe. 2 trenes cargados con gas venenoso también fueron encontrados en la península del Sinaí. Israel es un territorio tan pequeño y su población está concentrada que un ataque en tierra israelí hubiese causado bajas impresionantes. El ánimo de los israelíes era tan pésimo que la gente empezó a cavar las tumbas porque sabían que iban a haber miles y millones de muertos. Una vez más, Israel fue salvado y librado milagrosamente de sus enemigos gracias a la intervención maravillosa del Todopoderoso. Tal como sucedió tantas veces en el pasado, así en 1967. Dice Jeremías 30, 16 y 17. Todos los que te devoran serán devorados. Todos tus cautivadores irán al cautiverio. Todos los que te despojan serán despojados y todos los que te saquean serán saqueados. Yo haré curar tus llagas, sanaré tus heridas, dice el Señor, porque te llamaron la repudiada, diciendo, esta es Sión, de la quien nadie cuida. Todavía Israel está ahí, hermanos. Denle un aplauso, aleluya. Y ustedes saben que constantemente se respiran aires de muerte, de amenaza, de destrucción sobre ese país rodeado de enemigos. Y termino diciendo, la estrategia crucial de destruir la fuerza aérea egipcia cuando sus aviones estaban aún en tierra abrió el camino para la victoria israelí. O sea, el que primero golpea 2 veces. Los israelíes fueron rápidos, fueron valientes. Pero detrás de todo hemos visto ya
que hay cosas inexplicables. Por ejemplo, algunos días antes de la guerra, el comandante en jefe del ejército egipcio recibió órdenes de cambiar a los comandantes de la mayor parte de sus brigadas por otros oficiales que no conocían ni el terreno ni a sus fuerzas. O sea, vino una orden de sacar a los expertos y poner a gente que no conocía ni el terreno ni tenía experiencia. Escuche, en la misma mañana del 5 de junio, 3 horas antes del ataque, este famoso ataque aéreo israelí, la inteligencia egipcia efectivamente envió una alerta diciendo que un ataque aéreo israelí comenzaría en cuestión de minutos. En ese momento Egipto aún tenía tiempo para hacer despegar sus aviones y poder responder al ataque israelí. El mensaje llegó al búnker del comandante en jefe en El Cairo. Un ayudante recibió y firmó la copia, pero nadie se preocupó de buscar al comandante en jefe. En la misma mañana del ataque, oficiales egipcios estacionados en la estación de monitoreo en el norte de Jordania captaron al avión bloqueador de señales israelí y enviaron un mensaje de alerta roja al Cairo. El sargento en la sala de decodificación del Comando Supremo trató de descifrar el mensaje utilizando el código del día anterior y no pudo decodificar el mensaje. Lo mismo que había funcionado el día anterior, fallaba el decodificador. Y por cierto, ¿dónde estaba el comandante en jefe egipcio? La noche anterior, él y la mayor parte de sus oficiales de más alto rango asistieron a una fiesta en una base aérea en el norte de la zona del Delta, en la que se presentaba una renombrada bailarina del vientre. Temprano a la mañana siguiente partió al Sinaí, donde había ordenado que todos se reunieran para encontrarse con una delegación iraquí de alto rango. Cuando estaba llegando, sucedió el ataque israelí y no había ni un solo oficial de alto rango en su puesto. Hermanos, ¿cómo se explican estas cosas? ¿Casualidad? Yo diría diosidencia, ¿no? Hermano, lo que es nacido de Dios vence. Tiene un ADN de victoria. Una probabilidad entre 10 billones. Y Dios dice, yo voy a hacer esa probabilidad. Dele otro aplauso, aleluya. Amén. Esta guerra es entre el reino del norte, que se había rebelado contra el Señor. Habían levantado becerros de oro y los habían adorado en Betel y en Dan. También habían cambiado las fiestas y habían levantado un sacerdocio que no venía de Leví, no venía de Aarón. En definitiva, Jeroboam había levantado idolatría para que el reino del norte no fuese hasta Jerusalén, hasta Judá, el reino del sur, para adorar al Señor, pensando si siguen buscando a Dios, si siguen en el altar, cerca del altar, este pueblo nunca va a ser realmente mío. ¿Qué quieren? Religión. Yo les voy a dar religión. Y se inventa, este sinvergüenza se inventó su propia religión. Cuando salen a la batalla, había no solamente un conflicto humano, había una guerra espiritual. Porque lo único que tenía Israel era la fe en su Dios. Ellos fueron con sus becerros de oro, es decir, como en tiempos atrás había llevado Israel el arca a sus batallas, estos supersticiosos sin duda, con una fe falsa, estaban llevando sus ídolos, sus becerros de oro al campo de batalla. Se sentían vencedores, doblaban en número a Judá. Si Abías tenía 400.000 soldados, Jeroboam tenía 800.000, porque eran 2 las tribus de Judá y 10 las tribus que se habían rebelado contra la casa de David. Y no solamente esto, no solamente doblaban en número y en fuerza, sino que habían tramado una estrategia. Había una emboscada, 400.000 por delante y habían logrado posicionar a 400.000 por detrás. Así que hagan sus apuestas, no sé tú, pero si Dios no está en el asunto, yo apuesto por Jeroboam. Ahora, ¿sabía usted? Jeroboam, su nombre significa contienda,
que el pueblo contienda. ¿Saben lo que significa el nombre Abías? Mi padre es Jehová. Si mi padre es Jehová, Abías es lo que nace, lo que ha nacido de Dios. Jeroboam, con toda su apostasía e idolatría, es lo que se levanta contra Dios. Según 1 de Juan 5:4, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y lo que era fiel a Dios, venció. Cuando se establece la adoración verdadera, la iglesia es invencible. ¿Puedes anotarlo? Cuando se establece la adoración verdadera, la iglesia es invencible. Porque cuidado, el reino del norte no era Aram, no eran los caldeos, no eran los egipcios, era la casa de Israel. Jeroboam fue un rey puesto por Dios. Porque por la idolatría de Salomón, el Señor dividió, le quitó a la casa de David 10 tribus. Y por profecía dijo el Señor que Jeroboam iba a ser el rey. ¿Podían haber sido fieles? Claro que sí. ¿Podían haber mantenido la adoración verdadera? Por supuesto. Pero se fueron tras los ídolos. De hecho, esta semilla de idolatría ya continuó hasta que Israel fue llevado al cautiverio. Era pueblo de Dios. Estos 800,000 estaban levantándose en contienda contra el Señor. Habían dejado la adoración a Dios, la adoración verdadera a Dios. Por eso desde el monte Desde el monte Zemaraim se para Abías y les da un mensaje, hermanos, impresionante, para llamarlos a reflexión, para evitar que empiece la batalla. No os va a ir bien peleando contra Dios, les dice el rey Abías. Os estáis levantando contra el reino constituido por el Señor, que es la casa de David. Y os estáis levantando, mirad el enfoque de Abías. Con vuestros becerros venís, con vuestra idolatría venís. Estáis viniendo con vuestro falso sacerdocio también a pelear contra lo establecido por Dios. Cuando la iglesia está unida en torno a la adoración verdadera, es invencible. Cuando nos apartamos como Jeroboam, entonces seremos derrotados y sin darnos cuenta habrá una contienda que se levante contra lo que es de Dios. A veces los peores enemigos que ha tenido el cristianismo son los que siendo supuestamente de Dios, se han apartado de la adoración verdadera y han hecho sus ídolos, han establecido su propio sacerdocio, han dejado lo establecido por Dios, han dejado el reino de Dios y han constituido otro reino, la religión, el reino de los hombres que siempre está en contienda contra el reino de Dios. A Jesús lo crucifica el imperio romano, que representa los reinos de este mundo, y los fariseos, saduceos, los fanáticos religiosos judíos, la religión, el reino de los hombres, es lo que se levanta contra el reino de Dios. Por eso tenemos que estar unidos, cada uno y cada familia, para constituir una iglesia comprometida con la adoración verdadera. ¿Cuántos dicen amén? Jeroboam representa cualquier poder que contiende contra Dios. Abías, que otra vez su nombre es mi padre, es Dios, representa lo nacido de Dios. Lo nacido de Dios. Ahora, he contado lo que Abías va describiendo, enumerando sobre lo que es la adoración verdadera. Son 7 cosas. Vamos a las palabras de Abías. Verso 8. Segunda de Crónicas 13:8. Y ahora vosotros intentáis resistir al reinado del Señor, que está en manos de los hijos de David, porque sois una gran multitud y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No habéis echado fuera a los sacerdotes del Señor? Mira lo que hizo Jeroboam. Echó fuera
a los descendientes de Aarón para levantar sus propios sacerdotes. Aquí lo dice ahora. Verso 9. ¿No habéis echado fuera a los sacerdotes del Señor, los hijos de Aarón y los levitas también? Y os habéis hecho sacerdotes como los pueblos de otras tierras. Pregunta, ¿este liderazgo era nacido de Dios? ¿Eran sacerdotes establecidos por Dios? Dice, cualquiera que venga a consagrarse con un novillo y 7 carneros, aún éste puede llegar a ser sacerdote de los que no son dioses. O sea, no se buscaba ninguna cualidad, no se buscaba nada en especial. Quien viniera con lo suficiente, con las influencias necesarias, con un novillo y 7 carneros, ¿quieres ser sacerdote? Aquí tienes el título. Versículo 10. Mas en cuanto a nosotros, el Señor es nuestro Dios y no le hemos abandonado. Y los hijos de Aarón sirven al Señor como sacerdotes y los levitas en sus funciones. Aquí va la adoración verdadera, la adoración que prevalecerá. 1. Un sacerdocio auténtico. Un liderazgo establecido por Dios. Hombres y mujeres que tienen un verdadero llamado, algo que ha nacido de Dios. No es Ismael, es Isaac. Y esto es muy importante, hermanos, porque hoy en día cuántas cosas comienzan hombres que Dios no los ha levantado. Se han levantado ellos mismos. Y están haciendo cosas para Dios, que ya dijo Jesús. En ese día me diréis, Señor, Señor, en tu nombre fundamos escuelas, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre levantamos iglesias, en tu nombre echamos demonios. Y Jesús dirá, aparte de mí nunca os conocí. Hacedores de maldad, hacedores de iniquidad. ¿Quién os envió? Salieron sin ser enviados. Hoy estaba hablando yo con el siervo Tony acerca de una congregación que se está levantando de una manera espontánea y unas ovejitas, pues se dice el pecado pero no el pecador. Estas ovejitas han conseguido reunir un número de personas y están creciendo. Por cierto, los testigos de Jehová crecen, los mormones crecen, los musulmanes crecen. No siempre el crecimiento es garantía de que Dios está en el asunto. Hay momentos donde lo falso ha crecido y lo fiel de Dios se ha quedado en un remanente. O sea, si el crecimiento es la garantía, ya me dirás tú a mí. 600.000 mueren en el desierto y entran Josué y Caleb. No siempre los números. Muchas veces sí, pero cuidado, no siempre. Entonces, tienen un número de personas y son los pastores y quieren nuestra ayuda. Pero nuestra ayuda comienza por decirle, esperen un momento. Si mi hija de 15 años viene, mi hija ya tiene 17, pero estoy poniendo un ejemplo, o mi hijo de 14, de 15 años viene con un bebé, se ha quedado embarazada, la hago que se case y le monto ahí un pisito y que críen, si no, ni siquiera están criados ellos, hay que terminar de criarlos. Y hay que cuidar ese bebé que ha nacido. Entonces, ha surgido algo, gloria a Dios, vamos a cuidarlo. Pero alguien que es temeroso de Dios no se levanta en autoridad si no hay una autoridad legítima que le establece. No es enviado si no hay un presbiterio que le envía. No quiere ser padre sin saber ser hijo primero. Y esto es una crisis hoy en día en la iglesia, hermanos. Hay un sacerdocio que se ha autonombrado o que ha buscado quien le nombre por intereses. Porque hay también quienes se levantan apóstoles. Hoy en día hay algo terrible. Hay muchos que buscan sus intereses y no los de Cristo. Hay mucha ambición en el campo del cristianismo. El otro día estaba yo en una reunión de pastores y empezaron a nombrar los ministerios. Apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, 5. Pero entonces me nombraron 6, querubines. Digo, ¡ay! Santo, ¿qué Biblia leen? Y es que claro, vamos a ver, si ya antes ser apóstol era lo máximo y ahora todo el mundo es apóstol, dicen, tenemos que hacer un nuevo título. Pues querubines, que son los apóstoles de los apóstoles, ¿no? Entonces, en estas tontadas estamos, hermanos, efectivamente, sí. Y, pues, un apóstol viene y va captando
esos que salen en división, o esos que se autonombran, o esos que nadie les envía y van y se ponen y hacen y se esfuerzan y ganan y hacen iglesias que crecen porque te dan cargo, hacen iglesias que crecen porque hacen un show, hacen iglesias que crecen porque están ofertando constantemente milagros y están ofertando constantemente, prosperidad y tantas cosas. Y claro, la gente acumula maestros según sus concupiscencias. No prediques cruz, no prediques muerte, no prediques que Dios sea el todo, no prediques gloria, porque eso suena un poco incómodo, ¿no? Eso suena como a poner en el altar mi vida y mis sueños. Pero esto otro, ¿quién no necesita? Que le vaya bien y que esté a gusto y pasar la chachí en la iglesia. Me apunto. Luego viviré como viviré. Y así hay muchas iglesias, hermano. Y entonces vienen los apóstoles y si los pastores a lo mejor de la zona no reconocen a un ministerio que se ha levantado, pues vienen otros de afuera que quieren sumar una iglesia más. Yo te hago pastor, ven aquí, te doy los credenciales de Feré, de Toma, o de la institución que sea, toma, y ya eres pastor. Si otro no te... Una iglesia más que tengo iglesia en Nigeria, en China, en Japón, en España, en no sé dónde, tal, 180, mis hijos espirituales. Pero, ¿qué hijos ni hijos? Un contrato afirmado y que te manden los diezmos. O simplemente te interesa tener puertas abiertas en esas naciones. Pero tú lo has engendrado, lo has discipulado, y si son tus hijos, muy mal hablan de ti. Muy mal padre eres tú. Compran el sacerdocio. No los ha levantado Dios. Miren, hermanos, si alguien es temeroso de Dios, de verdad, nunca estará en el ministerio de Jesucristo sin haber pasado el proceso. Antes se echa a un lado. Porque tú sabes lo que es dar cuentas a Dios por las almas. Que un día Cristo te diga, ¿y tú qué hacías en la iglesia de pastor cuidando a mis ovejas que yo gané con la sangre mía? ¿Qué hacías tú enseñándoles cosas raras y maltratándolas? ¿Quién? Yo te envié, yo te levanté. ¿Qué eres tú? Nunca te conocí. Señor, pero si he dado mi vida, has dado tu vida por tu sueño. Mi plan contigo era este otro. Has hecho tus obras y no las obras que yo te mandé que hicieras. Y empieza el problema aquí en la cabeza. Con el liderazgo empieza el problema. Con la prostitución del ministerio. No hay temor de Dios. ¿Cómo vas a ser padre si no sabes ser hijo? ¿Cómo vas a estar en autoridad si nunca sabes caminar bajo autoridad? No sabes lo que es seguir ni una instrucción, ni aprender a los pies de alguien, ni abrir tu vida para que te corrijan y te enseñen. Si te corrigen y te enseñan, vas buscando otro lugar donde reunirte, alguien que te toque las palmas. Por favor. Tendrás mucha elocuencia, muchos dones, todo lo que tú quieras. Pero lo que tú levantes no quiere decir que eso viene de Dios. Porque en Israel habían fiestas. Y tenían 2 becerros. Y tenían un par de altares. Y tenían fiestas, días señalados. Y celebraban y había de todo. Como una vez vine yo a una congregación. Y me acerco. Y yo la conocía de años. Y me acerco y digo, ¿qué? Aquí no huele a reino. Aquí hay una euforia almática, pero yo esta iglesia no la reconozco. Esta no es la iglesia donde yo he estado muchas veces. Esto que está pasando aquí. ¡Estamos en avivamiento! ¿Estamos en avivamiento por qué? ¿Porque somos ya un poco más? ¿Porque somos muchos? ¿Porque tenemos bonita alabanza? ¿Chumba, chumba? ¿Por qué estamos en avivamiento? Porque cada uno está poco a poco encontrando la satisfacción de su ambición y de su anhelo. La agenda suya que tiene oculta está empezando a cumplirse sus expectativas. Entonces, ¿hay una euforia? ¿Por eso estamos en avivamiento? Luego el tiempo pone a cada uno en su lugar. Y esa espuma de mar, igual que sube, baja. Crisis en el ministerio, crisis en el liderazgo. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que acarrearéis mayor condenación. O sea, estas cosas de Dios son para ponerse a temblar. Cuando hay gente que dice, déjame a mí. Yo voy, yo presido, yo dirijo, yo toco, yo canto. Tú no estás listo. Tú tienes las cosas de Dios tú tienes que ir así, mira, temblando. Temblando y diciendo, Señor, no sé, no puedo. En la reunión de jóvenes le dijimos, no teníamos a Marcelo y le dijimos a Rebeca y a no, presidiendo por supuesto Karen allí, que las 3 canciones que ellos habían ensayado en casa, las cantaran, ¿no? Y ahí Rebeca estaba tan nerviosa que no podía ni tocar el piano. Cantaba solamente.
Y cuando oraba, te necesito, Señor, te necesitamos. La que más la necesitaba era ella, no, por supuesto. Su oración equivalía más o menos a trágame tierra. Y nunca más, papá, nunca más me lo pidas, nunca más. Hija, gloria a Dios, nunca pierdas esos nervios, ese temor de Dios, ese sentirte incapaz, nunca lo pierdas. Bendito sea Dios, su poder se perfecciona en la debilidad. Denle un aplauso al Señor, aleluya, amén. Dice en el versículo 11, en el 10, más en cuanto a nosotros, el Señor es nuestro Dios y no le hemos abandonado. Y los hijos de Aarón sirven al Señor como sacerdotes y los levitas en sus funciones. Y cada mañana y cada tarde queman holocaustos e incienso aromático al Señor. Lo siguiente es saumerio personal y de iglesia. Hemos enseñado a veces el saumerio. En la iglesia tiene que haber adoración, altar, humo que sube. Tiene que haber holocausto, entrega en totalidad. Holocausto es una ofrenda del todo quemada. El saumerio es muy precioso porque incluye holocausto, libación e incienso aromático, que equivale a la entrega de nuestro cuerpo, alma y espíritu, derramar nuestro ser. Pues tiene que haber esa ofrenda, ese humo, ese saumerio que estaba en la mañana y en la tarde, a nivel personal y a nivel congregacional. ¿Qué tal si cada uno tenemos todos los días saumerio, ofrenda, entrega, oración, adoración, derramar nuestro ser, darnos completamente para el Señor? Y ese humo sube de tu vida. Pero ¿qué tal si nos juntamos todos los miércoles, los domingos, cuando Dios nos reúne y hay un holocausto para Dios, hay un saumerio para Dios? No venimos tanto en las reuniones a dame, aunque Dios nos alimenta, venimos a darle un holocausto al Señor, una ofrenda porque Él es digno y para siempre es su misericordia. ¡Aleluya! Saumerio personal y de iglesia. Vamos a seguir avanzando por el tiempo. Verso 11. Cada mañana y cada tarde queman holocausto e incienso aromático al Señor. Y el pan. Diga conmigo, Cristo. ¿Quién es el pan de vida? Cristo. El pan está colocado sobre la mesa limpia. Un Cristo vivo en una iglesia santa. Eso es lo que el mundo tiene que encontrar cuando se acerque a la iglesia de Dios, a la iglesia que tiene adoración auténtica. Cristo es el pan, Cristo es el centro, Cristo es la comida, Cristo es lo que se sirve sobre una mesa limpia. ¡Aleluya! Una iglesia santa con un Cristo vivo. Mira, no tenemos muchas cosas, no tenemos mucha riqueza, alabanza extraordinaria, elocuencia, apariencia, todo eso es solamente las hojas, pero tenemos un Cristo vivo. Y ese Cristo está sobre una mesa limpia. Hermano, eso es lo que Dios busca. Una iglesia santa que da al mundo un Cristo vivo. Denle un aplauso, aleluya. Amén. Otra vez, cada mañana, cada tarde queman holocausto e incienso aromático al Señor. Y el pan está colocado sobre la mesa limpia y el candelabro de oro con sus lámparas para ser encendidas cada tarde. Esa es la palabra, la lámpara es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Esta es nuestra lámpara. Hay muchos hermanos que ya no están a la luz de esta lámpara. Ahora están bajo la luz del humanismo, de Grecia, de la sabiduría, de lo popular, de lo carismático del hombre. Muchos libros que parecen cristianos, tú los lees y dices, Dios mío, autoayuda, coaching. No se parecen a la Biblia, se parecen a los bestsellers. ¿Por qué los escriben? Mercadeo, ¿por qué los escriben? No entiendo. Si tenemos la lámpara más poderosa a la cual hacemos bien en prestar atención porque estamos en una noche muy oscura. Esta es la única lámpara que tiene que estar guiando nuestros pasos, rigiendo a la iglesia, alumbrando cada rincón de nuestra existencia. Si nos apartamos del libro, hemos perdido la adoración verdadera.
sigamos avanzando. Porque nosotros guardamos la ordenanza del Señor nuestro Dios, pero vosotros le habéis abandonado. Y he aquí, Dios está con nosotros a la cabeza. ¿Dónde tiene que estar Dios? Ese es el gobierno de Dios seguido en fe y obediencia. Versículo ahora 18. Así los hijos de Israel fueron humillados en aquel tiempo y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaron en el Señor Dios de sus padres. ¡Aleluya! Dios a la cabeza. ¿Qué nos enseñaba nuestro pastor Fernando? Que Dios es la cabeza. Dios delante de nosotros. ¿Acordáis lo que predicó en la última etapa de su vida? Esos mensajes son nuestro legado. Dios a la cabeza, Dios delante en todo, nosotros sus colaboradores, nosotros a la cola, siguiéndole en fe, apoyándonos solamente en Él y en obediencia, guardando sus mandatos, guardando sus instrucciones. Por ejemplo, el sábado nos juntamos todo el equipo pastoral. No tenemos ni idea cómo sigue esto. Yo no sé, bueno, tengo alguna pista para mí, para Vanessa. Pero si viene uno de los pastores y dice, oye, a veces me lo ha preguntado Marcelo, ¿y tú dame alguna pista? ¿Tienes idea de cuánto tiempo estaré aquí? ¿Me quedaré aquí? ¿Volveré? ¿Qué pasará? No tengo ni idea, mi hermano. No tengo ni idea de cómo sigue esto. Pero eso me apasiona. Dios a la cabeza. Y nosotros por detrás. Atentos a su voz, a sus mandatos, a sus instrucciones y creyéndole que lo que Él hace prospera. ¡Aleluya! Lo que nace de Dios vence al mundo. Amén. Versículo 12. Y he aquí, Dios está con nosotros a la cabeza y sus sacerdotes con las trompetas de aviso para tocar la alarma contra vosotros. Ahí viene. Lo siguiente es la trompeta. La trompeta de la voz profética y la trompeta de la proclamación del Evangelio. Esa es, ahora vais a ver, ese es el arma que tenemos nosotros, hermanos. ¿Cómo vamos a combatir todo lo que está pasando en el mundo? Tenemos la trompeta de Dios. Somos una voz que clama. Tenemos la trompeta profética. La voz de Dios creó los cielos y la tierra. Los profetas de Dios eran carro de Israel y su gente de a caballo. Los profetas verdaderos de Dios, como se le dijo a Jeremías, te he puesto como ciudad fortificada, como muro de bronce, como columna de hierro. Pelearán contra ti y no te vencerán. Tenemos la voz, la trompeta de Dios. Ese es el anuncio del Evangelio. ¿Qué pasa cuando tocamos la trompeta? Que los que son de Dios, los muertos, que son para ser salvos, oyen la trompeta y vienen de la muerte a la vida. Como Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera. Cuando predicamos la trompeta de Dios, tenemos que seguir predicándola en los medios de comunicación, a nivel personal, en la calle, como iglesia. Para eso estamos aquí, para tocar la trompeta de Dios, predicar las buenas nuevas de Cristo, llamar al arrepentimiento, decir que el reino de los cielos se ha acercado, decir que Cristo viene pronto, decir que el tiempo se acorta. Hay un Dios de amor que está esperando que nos volvamos a Él. Tocamos la trompeta y los que son de Dios tienen que despertar. Y los que no son de Dios, no. ¿Por qué? Porque dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y los que no tienen oído, la trompeta, para ellos dará un sonido incierto, no entenderán. Pero los que son de Dios oirán el sonido, oirán la voz del que les llama, del que les creó, y despertarán. Y además de tener esa proclamación, tenemos la trompeta profética, la voz de alarma. La palabra que el Señor nos habla, nos advierte, nos avisa, nos guía, nos apercibe. Muchas palabras que el Señor habla son trompetas que confunden al enemigo. Me contaba un pastor con el que estamos colaborando, Oscar Gutiérrez, del Ministerio Libre Entre Rejas. Llevan 20 años entrando a la cárcel y con ellos estamos entrando nosotros. Y me contaba en una de las iglesias que hay dentro de la cárcel, uno de los módulos, me decía, Juan Carlos, tú no sabes
la lucha para mantener ese pabellón. Porque construimos el pabellón, una misionera construyó el pabellón y los presos empezaron a esa misionera que vino con dinero, construyó la iglesia dentro de la cárcel y en esa iglesia dentro de la cárcel los que son del Señor, que quieren estar allí, no solamente se reúnen, duermen. Nosotros vamos a predicar ese lugar y entonces es la iglesia, pero cuando nosotros vamos ponen las camas y ahí mismo duermen, ¿no? Entonces a la pobre misionera le hicieron la guerra, la vida imposible. Y dijo esta hermana, mira, yo ya tengo que regresar a mi país. Y a Libre Entrerreja le dice, luchen ustedes por recuperar ese pabellón, porque ya habían hecho tanto problema que la misionera no había podido mantener ocupado ese lugar y entonces como 30 presos, imagínate, no creyentes, mala gente, se habían posicionado allí y decían, ahora este es nuestro lugar y nosotros lo vamos a administrar y eso es muy importante porque todo el que duerme ahí les da dinero y es como un pequeño hotel, una pequeña posada que están ellos administrando. Y entonces este pastor dice, bueno, voy a ir a ver. Y va el hombre a ver con una hermana intercesora, con una misionera que venía de visita a pasar unos días por Santa Cruz y con otra hermana de la iglesia y este pastor. Y entonces van a ver el pabellón en cuestión que estaba en problema y entran y algunos hermanos, unos pocos hermanos que quedaban de todo ese conflicto, ya no estaban allí lógicamente, se enteran de que está llegando el pastor a ver el pabellón y van con él y se quedan a la puerta y este hombre ve el lugar y dice, oh, esto no se puede perder. Esto es inversión, esto tiene que ser para predicar la palabra, que ahí donde nosotros estamos predicando. Esto tiene que ser para predicar la palabra y para la gente que está conociendo a Cristo. Vamos a luchar por esto. De repente están así, mirándolo, ya dentro del lugar, de ese pabellón, de esa iglesia, y vienen esos mismos hermanos y le dicen al pastor, pastor, escape por su vida. ¿Qué pasa? Hay una turba, los 20 y tantos, 30 que han tomado el pabellón, le van a linchar a usted. Y allí no hay, allí usted entra y no hay policía. Allí tienen los mismos presos, tienen su regla y tienen su... saben que usted se va a quedar, se ha quedado con el pabellón y vienen a palearlo para que nunca más, para que se le quite las ganas de volver. Y este pastor mira con el ejército que va. Y estaban a la puerta ya entrando, ya estaban llegando la turba de gente. Y entonces la hermana intercesora en el bolso lleva un shofar. Así de esos cortitos. Y dice, hermana, dice pastor, tomémonos de las manos en medio del pabellón vacío. Tomémonos de las manos. Padre, en el nombre de Jesús, líbranos ahora. Padre, tú estás con nosotros. Manda a tus ángeles. Y en eso que están orando. Y llegan los delincuentes a palearlo. Entran por la puerta y le dice el pastor, por el espíritu, le dice el pastor a la hermana, que el pastor ni tenía revelación del shofar, guerra espiritual ni nada. Pero le dice, hermana, toque la trompeta, toque la trompeta. La hermana se pone trompeta. ¡Bú! ¡Bú! Y los presos que vienen para pegarle ahí con palos, con puños, con todo. ¡Pum! Se detiene y se empieza a mirar uno a otro. ¡Pum! Y el pastor, más fuerte hermana, más fuerte, Padre, en el nombre de Jesús. Y los presos empiezan, en vez de avanzar, a retroceder, a retroceder, a retroceder. Y se salen del lugar. Y el pastor sigue orando, orando en el nombre de Jesús. A todo esto han ido a llamar a la policía, a los guardias y a los que vigilan del orden. En cuestión de minutos, 20, 30 minutos que siguieron orando y tocando la trompeta. Y estos estaban confundidos totalmente. Llegan y le apalearon a los que les iban a apalear. ¡Aleluya! Y se los llevaron a disciplina. ¡Gloria a Dios! Hermano, son guerras de hoy. A mí me lo contaba y me venían tantas cosas. Son más los que están con nosotros. Que yo me podía imaginar, ¿saben que soy un poco peliculero? Yo me podía imaginar ahí ángeles de Dios parando, confundiendo las mentes de esta gente. Porque viene y dice, aquí tres mujeres, un tipo, les vamos, y además tocando una trompeta, les vamos a un día inolvidable. Pero hermano, lo que es nacido de Dios vence al mundo. Tenemos armas poderosas para destrucción de fortalezas. ¡Aleluya! ¡Amén! Confundido el enemigo. Tenemos una trompeta, hermano. Una trompeta profética. Una trompeta que confunde al reino de las tinieblas.
Bueno, vamos al versículo 13 ahora. Pero Jeroboam había puesto una emboscada para llegar a ellos por detrás, de manera que Israel estaba frente a Judá y la emboscada estaba detrás de estos. Cuando Judá se volvió, he aquí que eran atacados por delante y por detrás. Clamaron pues al Señor y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los hombres de Judá lanzaron el grito de guerra. Y sucedió que mientras los hombres de Judá lanzaban el grito de guerra, Dios hirió a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá y Dios los entregó en sus manos. Y el séptimo, la adoración verdadera, el séptimo punto es el clamor y la intercesión. Voy a repasar un poquito. 1, sacerdocio auténtico. 2, saumerio personal y de iglesia. 3, Cristo vivo en una iglesia santa. 4, la lámpara de la palabra. 5, la trompeta de Dios. 6, el gobierno de Dios seguido en fe y en obediencia. 7, el clamor y la intercesión, la oración ferviente. Clamaron a Dios. ¿Qué arma? ¿Qué podían hacer? Hermano, 400.000 por aquí, 400.000 por detrás. ¿Y ellos dónde miraban? Ni para adelante ni para atrás, para arriba. Así tenemos que hacer nosotros, hermano, cuando estemos rodeados por el enemigo, rodeados de problemas. No pueden mirar ni a tu esposo, ni a tu hijo, ni al banco, ni al gobierno, ni a nada. Tienes que mirar para arriba y decir, oh, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. ¡Aleluya! Gracias, Padre. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. Clamaron, miren cómo se junta. Clamaron y tocaron la trompeta. ¿Para qué tocar la trompeta si ya estaban en plena guerra? Porque estaba escrito, creo que en Números, con las trompetas de plata, que cuando ellos tocaban las trompetas, Dios mismo acudía en respuesta para pelear sus batallas, mis hermanos. ¿Cuál es nuestra arma, hermano, ante tanto que está pasando en este mundo, mismo en España? Aquí tenemos la trompeta de la palabra de Dios y tenemos nuestras rodillas que son poderosas, hermano. Nuestra oración ferviente, nuestro clamor al cielo, nuestra intercesión. ¡Aleluya! Si hay algo que me ha llamado la atención y quiero honrar, ¿no?, el lugar de donde vengo y en donde estamos sirviendo, que me ha llamado la atención de nuestros hermanos bolivianos es que lo tienen muy claro. Lo tienen muy claro. Allí, sabéis que allí en Bolivia está el peligro por el alineamiento que hay de que se convierta en una Cuba o en una Venezuela. También hay peligro de que se restrinjan libertades y se quiera controlar la iglesia. También, otra vez, las ideologías que destruyen la familia y que atacan la vida están por toda Sudamérica intentando entrar, y en Bolivia han encontrado puertas para introducirse. O sea, problemáticas muy reales. Ustedes saben que en ese gobierno hay un componente espiritual muy fuerte. Hay sacrificios de animales en la televisión pública. El presidente es reconocido. Cuando el presidente es nombrado, vienen de todo Abya-Yala, que le llaman al continente europeo, vienen de los pueblos indígenas, sacerdotes, brujos, chamanes, a investirle como sacerdote mayor y a reconocerlo como una reencarnación, como un nuevo príncipe de esos pueblos. De manera que quieren establecer la religión de la Pachamama y adorar no a las religiones que trajeron de Europa, sino a las que ellos tenían de antes. Entonces, se sabe que hay sacrificios, se sabe que hay altares al reino de las tinieblas, o sea, que hay una guerra de altares. Como Dios nos ha enseñado a nosotros, hablando de las guerras de altares y ser guardianes de los altares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los pastores no son neófitos ni quieren pelear todo esto con la carne, sino que están tocando la trompeta y convocando al ayuno, a la vigilia, a la oración, a juntarse el liderazgo, y están por todo Bolivia un movimiento de clamor, y hay un montón de intercesores. Hay gente que además se ponen en vigilia, no es como nosotros que nos ponemos a las 10 y terminamos a la 1, ya hemos orado todo. Yo digo, Dios mío, ¿qué oran?
Ellos se ponen a las 8 y terminan a las 6 de la mañana, 8 de la tarde a las 6 de la mañana. Ay, tum. Yo no estoy en ninguna. Pero ese día tomaré café y dormiré la siesta. Y entonces ahí se ponen, nosotros hacemos vigilia, ¿verdad? Y le hacemos una vigilia de 3 horitas ahí, venga, dale. Pero llega un momento que decimos, ya, el Señor no ha oído. Entonces, hermanos, pues se ve que van por delante, ¿no? Saben orar y dicen, ¿aquí qué vamos a hacer? Que Dios levante los Danieles, las Esther, y hay gente clave que está trabajando para defender los valores cristianos y para parar ese tipo de cosas. Hay gente posicionada en lugares estratégicos y están también impulsando, pero ellos saben que la clave es la unidad. Una iglesia unida en torno a una adoración verdadera. Diga conmigo, una iglesia unida en torno a una adoración verdadera. Hace unos pocos viernes nos pusimos de acuerdo 127 iglesias en ayuno, en clamor, y Dios responde, hermano. Dios responde. Y en una de esas reuniones que estaban trayendo conciencia, los pastores hablaron hace unos años, bueno, para ser más exacto, cuando uno de los mandatos, no sé si el primero o el segundo del presidente actual, la zona oriental donde estamos nosotros, de Santa Cruz y su comarca, de alguna manera no era simpatizante de ese gobierno que se acababa de elegir y de algunas políticas, de algunas leyes. Entonces presentaron de alguna manera una resistencia, un decir, oye, esto no va con nosotros. Y el gobierno sutilmente empezó a movilizar sus bases y a sus simpatizantes, y la gente movieron el asunto de tal manera que empezaron a salir autobuses para ir a la ciudad donde nosotros estamos viendo ahora, a Santa Cruz, a establecer por la fuerza un orden, que se acate. Entonces, mucha gente empezó con a veces heridas, resentimiento histórico y problemas que hay internos en Bolivia, empezó a sumarse y a caminar como una marabunta, como una marea de gente hacia la zona oriental, donde estamos. ¿Qué hicieron los pastores? Vieron que se desataba una guerra civil. Ya la gente empezó a armarse, palos, pistolas, vamos a defender nuestro territorio, decían los de acá, y los de allá, vamos a imponer lo que se ha votado y lo que por mayoría y las leyes y todo esto. Y entonces era una guerra civil. Y se fueron a la zona cero, al centro de la ciudad. Todos los pastores, se corrió la voz, se pusieron de acuerdo y en ayuno, en oración, se fueron a pedir un milagro de Dios. Y hermano, en uno de los puentes, que para llegar hasta Santa Cruz hay que pasar un estrechamiento, en uno de los puentes se paró la gente de un pueblito diciendo, por aquí no pasan. A los autobuses y las multitudes que venían, por aquí no pasan. Se pararon allí, ¿qué creen? No pasaron. No estalló esa guerra que iba a estallar. Y mientras estaban los pastores allí, Señor, ten misericordia, que no se derrame sangre, que no se rompa el país, que no se divida, Hermano, fue una victoria de clamor, ayuno, oración, hermano. ¿Cuántas cosas Dios hace cuando nos unimos en oración, en adoración? Aleluya. Entonces, si tú ves en el verso 14, clamaron pues al Señor y los sacerdotes tocaron las trompetas. Sigamos predicando la palabra, sigamos siendo voz profética, sigamos proclamando las verdades de Dios, del Evangelio de Dios. Sigamos creyendo que el Evangelio es poder para cambiar vidas, familias, aleluya. Y orando, clamando al Dios vivo para que tenga misericordia. Señor, en medio de la ira, acuérdate de tener misericordia. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Creo que es hora del tono de Sigionot, de la oración ferviente. Por eso yo me junté con los intercesores el lunes. La verdad es que el Señor lo puso en mi corazón y les animaba y les decía, hermanos, como nunca, y Dios quiera que crezca el ministerio de la intercesión y que las reuniones de oración y la fe en que nuestro clamor a Dios cambia cosas, que eso, Señor, se levante como nunca en nuestros corazones, esa fe se levante como nunca en nuestros corazones. Así que yo escribía eso, que la iglesia cuando adora en espíritu y en verdad es invencible. Lo que es nacido de Dios vence al mundo. Den un aplauso si lo cree. ¡Aleluya!
Gracias, Padre. Nos ponemos de pie. Creo que podemos terminar cantando juntos la canción Rey Vencedor. Amén. Que me confirmaba tanto la palabra. Gracias, Señor. Amén. Cierra tu Biblia. Ponte en pie, por favor, para terminar en esta noche. Bendito sea, Señor. Aleluya. Gracias por hablarnos, Señor. Por darnos ánimo. Porque nosotros somos vencedores en ti. Hemos nacido de ti. Cristo venció. Llévanos en el triunfo tuyo también, Señor. Tenemos batallas, tenemos desafíos personales, familiares y como congregaciones también. Pero no queremos desviarnos. Aleluya. No nos queremos desviar de todo lo que nos has enseñado, Señor. No queremos dejar eso que es la adoración que te agrada. Oh, gracias, Padre. Danos unidad, danos, Señor, más entendimiento de cómo pelear en los tiempos del fin, Señor. Porque si pudiésemos abrir los ojos en el mundo espiritual, si por un momento viéramos qué cargado está el ambiente, qué demonios están buscando contender, buscando contienda, queriendo poner resistencia. Pero Señor, tus ángeles están también a nuestro favor. Aleluya. Oh, gloria a ti, Señor. David venció a Goliat. En la guerra de 6 días, la probabilidad era 1 frente a 10 billones. Pero tú estabas con Israel. Porque esa nación nació de Dios. Nació de ti, Señor. Y somos la iglesia que ha nacido de tu costado. Aleluya. Y tú dijiste, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que nos declaramos invencibles. Tú eres el Rey vencedor y nosotros somos vencedores en ti. En el nombre de Jesús, me declaro vencedor. Díselo al Señor, me declaro vencedor. Avanzará tu reino. Gracias, Señor. Amén. A los pies de